Continuamos con este pantallazo de nuevas técnicas de producción en horticultura. En esta tercera parte vamos a ver producción de semillas y reproducción. Obviamente uno de los puntos más importantes en la horticultura es la producción de semillas para poder mantener la calidad y capacidad de las plantas para dar el producto que nosotros estamos buscando. Se llamen flores, se llamen hojas, se llamen frutos. La multiplicación en general puede ser sexual a través de semillas, pero también muchas de las plantas hortícolas se multiplican asexualmente o en forma clonal. En el caso de las frutillas, vía estolones, en el caso de la papa, vía tubérculos, en el caso de los espárragos, vía rizoma, también vía plantín, en el caso del ajo, vía bulbo, en el caso del alcaucil, vía hijuelos. Cada vez es mayor la difusión del injerto, como vimos en la segunda parte, para mejorar determinadas condiciones de la especie y del cultivar, y también la multiplicación in vitro. La multiplicación in vitro es muy importante para poder obtener un número de plantines muy grande, pero tiene la contra de la cantidad de plantas fuera de tipo que puede llegar a ocurrir de acuerdo a la técnica que se esté utilizando. Por lo tanto, no es apto para cualquier especie de hortícola. Recordemos que la semilla es original cuando sale de los obtentores. Una vez que el obtentor se lo pasa a los seleccionadores, esa semilla se llama semilla de base. Y cuando esa semilla de base pasa a los viveros que multiplican esa semilla, sea vía agámica o vía sexual, tenemos semilla certificada, semilla estándar y semilla comercial de acuerdo al nivel de calidad y de aseguramiento de la calidad que tenga esa semilla. Recordemos cuáles son las normas básicas de cultivo. Lo más importante es el control fitosanitario cuando se están produciendo semillas. Hay dos grandes transmisores de virus que son el principal problema en la semilla, que son por un lado los pulgones, eventualmente los trips, y en segundo lugar los nematodos. Entonces, la transmisión de los virus, los poliédricos y los tubulares, está muy relacionada con la cantidad de nematodos que haya en el lugar donde se está haciendo la semilla. Entonces, la eliminación de nematodos y de pulgones es fundamental para poder mantener la calidad de la semilla. También existen las distancias mínimas. En un lugar donde estamos produciendo semillas, si son autógamas, o sea, se autofecundan, si la semilla es certificada, no puede haber menos de 10 metros hacia cualquier otro cultivo que tenga la misma especie. Y si estamos haciendo la semilla base o prebase, tiene que haber por lo menos 50 metros entre lo que estamos haciendo y cualquier otro cultivo de la misma especie. Ahora, ¿qué pasa si son alógamas? Entonces, para la semilla certificada necesitamos un mínimo de 300 metros, pero para la semilla base o prebase no menos de 500 metros. También la producción de semillas implica un control muy estricto de lo que estamos obteniendo. Y hacer un rogging, que significa sacar cualquier planta fuera de tipo de donde estamos produciendo las semillas o el cultivar que que nos interesa. Y también el punto importante es que para poder, especialmente semilla, tenemos que recolectar el fruto con grado de madurez suficiente para hacer que esa semilla germine sin ningún tipo de problemas posteriormente. La genética, tenemos la tradicional,
que es la que nosotros conocemos a través del mejoramiento, a través de los cruzamientos, desde la selección masal, que es la que se utiliza en muchas especies, especialmente en muchas semillas de las que se distribuyen a nivel masivo. La selección es masal, o sea, se ubica un lugar donde tenemos el cultivar relativamente puros y directamente se utiliza esa semilla. El cultivo de tejidos para la reproducción de algunas especies que cuesta reproducirla o que podemos llegar a tener una muy buena multiplicación en un lugar muy reducido. Y después tenemos los organismos genéticamente modificados, donde está la mejora genética tradicional, o en el caso ya más avanzado, los transgénicos. En la selección tradicional hablamos de cultivares e híbridos. Cuando nosotros realizamos un proceso de selección, hablamos de un cultivar. Cuando hacemos cruzamientos, pero donde no hacemos cruzamientos, pero no de líneas puras, seguimos hablando de cultivar. En la jerga se utiliza, cuando es el cruzamiento entre líneas, una línea A y una línea B, hablamos de híbridos. Esto se puede dar en el caso del maíz, se da en algunos cultivares de tomate, que se lo llama el híbrido en lugar de cultivar. La palabra correcta siempre debería ser cultivar. Y en el caso de las mutaciones, cuando uno toma una mutación y la reproduce, estamos hablando de cultivares. Cuando hablamos de variedades, cuando las variedades son botánicas, ocurrieron espontáneamente en la naturaleza y se mantienen en esa forma espontánea a lo largo del tiempo. En cuanto al cultivo de tejidos, nosotros hacemos selección clonal, que es lo tradicional, o sea, a través de un clon, conseguimos un clon, mantenemos ese clon a través del cultivo de tejido. También se utiliza para el cultivo de embriones. Hay diferentes especies que, por ejemplo, en crucíferas, donde es muy importante tratar de rescatar el embrión, porque determinados cruzamientos no llegan a producir una planta, entonces nosotros rescatamos con técnicas de cultivo de tejidos esos embriones y podemos llegar a obtener la nueva especie que estamos buscando. Se usa también como para mantener los cultivares libres de virus. Nos permite limpiar un cultivar. Por ejemplo, nuevos cultivares de batata en la Argentina que muy rápidamente se llenaron de virus. Gracias al cultivo de tejidos se pudieron limpiar esos cultivares y hoy los podemos tener en el mercado. Y también para los injertos, para obtener tanto pies como cultivares libres de virus y en buenas condiciones. En cuanto a los organismos genéticamente modificados en horticultura, se buscan tres grandes líneas. Uno, la resistencia a herbicidas, que nos permita hacer una limpieza del suelo, una limpieza del campo previo a la plantación sin grandes problemas, o durante la plantación. La resistencia a insectos, hablamos también del gen BT, que nos permita mantener los cultivos libres de insectos con gasto nulo o muy bajo de insecticidas y al mismo tiempo con muy baja carga de agroquímicos en el producto final. Y también, y creo que es el punto más importante de todo, la producción orientada, o sea, llegar a tener un producto que tenga un muy alto nivel de lisina, un muy alto nivel de aceite, un determinado nivel de algún tipo de aceite, algún omega 3, algún omega 6, o algún tipo de producto que sea bueno para consumir o que mejore la calidad de lo que estamos produciendo. Veamos también un poco las mejoras en las condiciones climáticas en cultivos protegidos. Uno de los puntos muy importantes es, acá tenemos un trabajo
donde se utiliza, se trata de señalar cuál es el problema que tiene una presión de vapor grande, o sea, la diferencia entre el producto que estamos realizando, la planta que estamos cultivando y el ambiente, y qué es lo que pasa con la calidad del producto final. Y si vemos la parte resaltada, la parte en negrita, dice el incremento de el alta presión de vapor produce una reducción significante en el peso fresco del fruto y en el contenido de agua, y un incremento de los sólidos solubles, mientras que la materia seca del fruto no fue afectada. ¿Esto qué significa? Que mantener niveles altos de humedad dentro del invernadero nos permite a nosotros tener un producto de muy buena calidad, muy apetecible, que no disminuye la calidad desde el punto de vista de la materia seca, pero sí que mantiene el peso fresco del producto. Entonces, muchas de las técnicas están orientadas a poder mantener una humedad relativa alta dentro del invernadero. En cuanto a las mejoras de las estructuras y materiales de las instalaciones de los cultivos protegidos, tenemos obviamente todo lo que son las cubiertas. Habíamos hablado de los diferentes tipos de cubiertas, desde el vidrio hasta los polietilenos. Cada vez se están descubriendo nuevos materiales que nos permiten mejorar tanto la transmisibilidad como la calidad y cantidad de humedad relativa dentro del ambiente, como así también los diferentes tipos de mulching que nos permite evitar el control de malezas y evitar el control de el uso de herbicidas para poder mantenerlo. Lo mismo que también evitar insectos o repeler insectos. Y otro punto es la batería de invernaderos o en serie, que permite un mejor aprovechamiento de la superficie, mantener mucho mejor las condiciones dentro del invernadero. Una batería implica en muchas ocasiones menor cantidad de energía necesaria para mantener las condiciones de producción y una utilización mucho más racional de los recursos. Esto también es parte de lo que se está trabajando muy fuertemente. También el uso de cortinas, la utilización de diferentes tipos de cortinas que nos permitan tener un mejor ambiente cercano a los invernaderos, repeler el viento o por lo menos disminuir el viento. Fíjense que estas cortinas son permeables, pero permiten que no se forme un vacío luego en el lugar donde están los invernaderos, que son de muy fácil instalación y también permiten un mucho mejor aprovechamiento del espacio. Este es otro de los temas donde se está trabajando activamente. Bien, hasta aquí la tercera parte de nuevas técnicas de producción en horticultura.